cómo protegen sus organizaciones los mejores CISOs del mundo. ¿Qué novedades e innovaciones ofrecen los actores más relevantes en el mercado de la ciberseguridad? ¿Hacia dónde están impulsando el sector los gurús y expertos más destacados? Bienvenido a Eleven Paths Radio. Descubre en nuestro podcast las claves que te ayudarán a proteger la información de tu organización y de tus clientes. Mi nombre es Gonzalo Álvarez Marañón y te acompañaré en este programa junto a las voces más influyentes en el panorama actual de la ciberseguridad. Según el sociólogo Wolfgang Sofsky, la privacidad es la ciudadela de la libertad personal. Hoy esta privacidad está en peligro de extinción. Caminamos hacia un futuro en que llegará a saberse todo sobre nosotros. ¿Qué podemos hacer para remediarlo? Para hablar sobre este tema, hoy contamos con la presencia de Ofelia Tejerina, abogada especializada en derechos digitales, recientemente nombrada presidenta de la Asociación de Internautas. Hola Ofelia, ¿qué tal? Hola, buenos días. Pues encantado de contar con tu presencia aquí en nuestro programa, Ofelia, porque, tú eres abogada, máster en Derecho Informático, doctora en Derecho Constitucional, autora del libro Seguridad del Estado y Privacidad. Recibiste, por ejemplo, el premio Confilegal 2018 en la categoría LegalTech, el premio compartido de buenas prácticas de la EPD en el 2019. Eres recientemente presidenta de la Asociación de Internautas, profesora en varias universidades, colaboradora en muchas organizaciones. En fin, detrás de todos estos títulos, cargos y premios, ¿quién es Ofelia Tejerina? Bueno, mis amigos siempre se ríen porque yo digo que soy una señora y para mí todo el mundo son señores y señoras hasta que se demuestra lo contrario. Entonces, puedo empezar diciendo que soy una señora que afortunadamente se dedica a lo que le gusta, que he sido muy insistente, muy persistente, muy cabezona, pensando en qué era lo que quería hacer y afortunadamente he conseguido hacerlo. La verdad que trabajo bastante, pero en lo que me gusta, y dicen que si trabajas en lo que te gusta no es trabajar, ¿no? Sarna con gusto. Aún así, debo decir que hay días que el volumen de trabajo supera las expectativas y, bueno, solamente puedo dar gracias por eso, es así. Bueno, ¿y cuál es tu secreto, Ofelia, para poder compaginar todas estas actividades en tu vida? Pues mi único secreto es que soy muy organizada. Jugaba mucho al Tetris de pequeña, dicen que los videojuegos no afectan, a mí sí, me afectaron y realmente soy bastante organizada. Eso sí, tampoco es que tenga una excepcional memoria para acordarme de todo lo que tengo que hacer. Entonces lo llevo todo apuntado, me hago listas de las listas, de las listas de cosas que tengo que hacer y trato de llevar todo adelante, siempre priorizando cosas más urgentes, tratando con la gente para que respete también mi tiempo de ocio, porque hay veces que me dicen, ¿pero tú tienes vida privada? Por supuesto que tengo vida privada y lo disfruto como una enana. Me encanta salir, me encanta estar con mis amigos, ir al cine, al teatro, salir de viaje y hago todo lo que puedo. Lo que pasa que aprovecho cada minuto. O sea, yo creo que mi primer doctorado me lo saqué en el metro y el segundo, que estoy ahora con él, pues parte de él me lo voy a sacar así, en casa trabajando y bueno, con mucha paciencia. Bueno, oye, ¿cómo te iniciaste en el mundo de los derechos digitales? Pues fue por descarte, porque no me gustaba nada lo que había estudiado en Derecho. Cuando hice la carrera, yo empecé en Valladolid y luego terminé en Madrid, porque descubrí, gracias a mi hermano, que había un máster de Derecho Informático. Él es informático y fue el que me comentó que existía esta posibilidad de especialización. Y bueno, fue muy interesante descubrir todo lo que significaba la tecnología en relación con las leyes, lo que se venía por delante y, por ejemplo, el mundo de la privacidad y cómo la tecnología afectaba a todo eso me pareció fascinante. Fascinante también por las películas que estábamos viendo en aquel momento, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar Enemigo Público número 1, Minority Report, en fin, todas esas películas de ciencia ficción que hoy ya no lo son. Así que creo que no me equivoqué, la verdad. Bueno, Ofelia, veo que hemos compartido muchas películas. ¿Y cómo dirías que está cambiando el concepto de identidad desde que estudiaste la carrera? Ha cambiado completamente. La base sigue siendo la misma, porque significa identificar a una persona en sociedad. Eso es lo importante. Podemos hablar de esa identidad a efectos de organización del Estado, pues como nuestro DNI, nuestro número asignado como ciudadanos y que precisamente por ese DNI, por esa identificación como ciudadanos, tenemos acceso al ejercicio de nuestros derechos en este territorio y con la protección que eso implica. Pero por otra parte, tenemos una nueva situación que es
ser ciudadanos en las redes. Y cómo nos identifica la gente en ese contexto está siendo muy importante. Eso es un poco la reputación, esa imagen que proyectamos en sociedad no está solo en la calle, sino que también está en las redes y ahí sí que no hay fronteras. Por lo tanto, creo que es algo que debemos cuidar muchísimo y que todavía no somos conscientes del peligro que podemos correr si no lo protegemos con todas las cautelas y garantías necesarias. Desde que Orwell escribiera aquella famosa novela de 1984, ¿verdad?, sobre el Gran Hermano, siempre habíamos pensado que ese Gran Hermano sería el Estado. Pero, ¿tú quién crees que hoy es el Gran Hermano? ¿El Estado o las grandes corporaciones al estilo de Facebook, Google, Amazon, etcétera? Pues el Gran Hermano es lo que metamos nosotros en casa. El Estado, por supuesto, tiene muchísimo interés en ser un gran hermano y cada vez que hay algún problema de seguridad pública intenta colarnos nuevas normas que restringen nuestros derechos fundamentales, pues a la intimidad, al secreto de las comunicaciones, incluso a la inviolabilidad de domicilio en algunas circunstancias, ¿no?, extremas. Pero lo cierto es que utilizan esas situaciones para poder decirnos, oye, te voy a dar muchísima seguridad a cambio de que tú me digas quién eres, cómo te mueves, con quién te relacionas, a quién llamas, qué hablas, todo eso lo necesitan. Pero claro, luego está la otra parte, la parte privada, ¿no?, las empresas privadas. Ese sector de las grandes tecnológicas que están invadiendo nuestra intimidad desde casa es porque también nosotros los metemos en casa para que invadan esa intimidad. Por eso son tan necesarias las leyes, para limitarles. Van a hacer lo que les dé la gana. A mí mucha gente me dice, claro, pero si yo compro un aparato para unas funciones determinadas, ¿por qué recaba más información de la que debía? Y mi contestación es, porque tecnológicamente pueden hacerlo. La ley se lo impide, la ley se lo prohíbe. Por lo menos en Europa tenemos normas muy claras que así lo establecen. Sin embargo, la privacidad por diseño se la saltan, pero a la torera. Ahora bien, puesto en la balanza entre el Gran Hermano Estado y el Gran Hermano Empresa, yo casi me fiaría más del Gran Hermano Empresa, salvo que venda esos datos a un Estado, porque al fin y al cabo buscan fines económicos, pero la finalidad de un Estado con toda esa información puede ser muy peligrosa. Y entonces, ¿tú crees que nosotros, los ciudadanos, renunciamos voluntariamente a nuestro derecho a la privacidad cediendo todos estos datos a las empresas o nos dejamos engañar por ellas? Pues yo no sé si nos dejamos engañar o nos da igual, básicamente. Queremos los servicios a toda costa. El clic sí a todo en las aplicaciones es una muestra de ello. Nos da exactamente igual lo que ponga por detrás. Las políticas de privacidad no las leemos y aunque las leamos, la mitad de las veces no las entendemos. Entonces nos da lo mismo. Pero ¿qué tenemos que exigir como ciudadanos a cambio? De acuerdo, yo voy a dar a clic sí a todo, pero quiero que haya unas leyes detrás que digan qué cláusulas son abusivas, qué responsabilidades hay que imponer si esto se transgrede. Entonces, ahí es donde sí tenemos que ser muy pesados los ciudadanos, muy activistas como sociedad civil, en pedir que, por favor, cuando nos quieran colar todo eso, se impongan responsabilidades. Claro, también está el hecho de que las sanciones les hace cosquillas la mitad de las veces a estas grandes tecnológicas. Ahora bien, la sanción económica le puede hacer cosquillas, pero una crisis reputacional a estas empresas les hace mucho daño. Ni Google, ni Amazon, ni Facebook quieren arriesgarse a tener un problema de imagen de cara a los usuarios, porque al fin y al cabo viven de nosotros. Entonces ahí sí tenemos que ser nosotros los que realmente reivindiquemos que no nos tomen por tontos, que no se tomen a la torera nuestras normas y que lo respeten en la medida de lo posible. Y pensando de nuevo en el Estado, por ejemplo, decía Benjamin Franklin que quien renuncia a su libertad por seguridad no merece ni libertad ni seguridad. Si ahora intercambiamos la palabra libertad por privacidad, ¿no? ¿Nos encontramos en la misma situación? Creo que es exactamente lo mismo. De hecho, la privacidad es un elemento esencial de la libertad. Y voy más allá. La privacidad y la libertad son dos elementos esenciales del derecho fundamental más importante, que es la dignidad del ser humano. Después de la vida está la dignidad. Si no tenemos dignidad, no podemos tener un desarrollo libre de la personalidad, no podemos desarrollarnos ni como individuos ni como parte de un conjunto que es la sociedad. Entonces, si queremos tener libertad, necesitamos privacidad. A mí toda esa gente que me decía hace muchos años, es que yo no tengo nada que ocultar, a mí me da lo mismo. Mira, todos tenemos algo que ocultar y no porque sea malo lo que estamos haciendo. Nadie está hablando de ocultar delitos. Estamos hablando de ocultar esferas
a terceras personas que no tienen por qué saber por dónde nos movemos o qué nos interesa. Por ejemplo, yo hay cosas que me ocurren en mi trabajo que le oculto a mi familia. ¿Por qué? ¿Porque es malo? No, porque no quiero que se preocupen. Y al revés, hay cosas de mi vida privada que por supuesto le oculto a la gente con la que me relaciono en el trabajo, porque no les importa si yo salgo más o menos o con quién me relaciono en mi vida privada. Por lo tanto, todos tenemos y debemos ocultar algo en función de los sectores en los que nos movemos. Un ejemplo muy práctico, las redes sociales. Si yo tengo 7 redes sociales, no puedo mezclar en ellas mi vida personal y mi vida laboral, porque eso me va a perjudicar al final. Si yo soy una persona sumamente responsable en mi trabajo, pero me gusta divertirme, hay quien puede malinterpretar las imágenes de mi momento de ocio, de mi momento de diversión, o puede malinterpretar si yo estoy con un amigo y la relación que tengo con esa persona, y eso puede afectar a mi trabajo, porque a mí eso de que nuestra imagen o nuestra vida privada no tiene que afectar a nuestro contrato laboral es una pena, pero los prejuicios existen y los departamentos de recursos humanos se nutren de eso y de interpretar cómo funcionamos ahora ya también en las redes sociales. Porque, de hecho, esto que mencionabas antes, ¿no? De no tengo que ocultar, yo creo que eso, el si no tienes nada que ocultar, no tienes nada que temer, era el argumento de la Stasi, ¿no? Y de las policías totalitarias. Entonces, a tu juicio, ¿dónde se encuentra el punto medio entre seguridad pública o seguridad del Estado y privacidad ciudadana? Los derechos fundamentales son los que van marcando los límites, ¿de acuerdo? Entonces, si esto puede afectar a la integridad física o psíquica de una persona, entonces ese límite no se puede pasar. En situaciones extremas, pues imagínate, un problema como una pandemia a nivel mundial, hay derechos fundamentales que tienen que ceder, no son absolutos. Mi privacidad no está por encima del derecho a la salud pública, eso hay que entenderlo, o del interés general. Las leyes son muy estrictas en señalar qué situaciones exigen que cedamos en el cumplimiento o en la protección de nuestros derechos, y eso está claro. Ahora bien, no a cambio de todo. A mí, por ejemplo, no me pueden decir que para proteger la industria de la cultura yo tengo que ceder el secreto a las comunicaciones. Oiga, mire, los límites tienen que ser por algo muy justificado. Y no solo tenemos leyes que yo creo que son bastante acertadas, sino que además tenemos una interpretación ya jurisprudencial. Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional llevan interpretando en España 40 años estos derechos fundamentales y cuándo tienen que ceder y cuándo no. Por ejemplo, en las redes sociales, la libertad de expresión, la libertad de información y la intimidad está más que interpretado. Lo que es un delito de odio y lo que es libertad de expresión está más que interpretado desde hace 40 años. Nosotros nos expresamos igual, o peor, si cabe, pero no deja de ser una libertad de expresión es una opinión personal, subjetiva, algo interno. Una libertad de información es algo objetivo, de contrastar hechos objetivos con la realidad, y la intimidad de las personas en determinadas situaciones tiene que ceder porque la libertad de información es más importante. Quiero decir con esto que no estamos inventando la rueda, que tenemos muchas cosas que ya existen y que nuestras normas están muy bien preparadas para lo que se nos viene con la tecnología. Y en lo que no, para eso está la posibilidad de ir adaptándolas poco a poco en función de las necesidades. Y digo poco a poco, pensando, reflexionando, no partir el melón y a tontas y a locas matar más moscas a cañonazos, como se pretende en muchas ocasiones. Y volviendo entonces a este tema que mencionabas, ¿no? De las redes sociales y lo que decimos ahí, tú, por ejemplo, desde el punto de vista de privacidad, ¿qué comportamientos ves, pero que tú nunca harías en la red con tu vida personal o profesional? Pues mira, te puedo hablar desde determinadas fotografías en una red social como LinkedIn, que es una red eminentemente profesional. Hay gente que pone unas fotografías que no son adecuadas, no son apropiadas para ese contexto. Gente que tiene su perfil de Instagram en el que mezcla imágenes de su vida privada con imágenes de su vida laboral. Creo que eso no favorece en absoluto, salvo que tu vida privada sea tu vida laboral. Creo que no favorece en absoluto dar una imagen de responsabilidad, seriedad. No sé, creo que por desgracia esos prejuicios que comentaba existen y no sabemos diferenciar cuando una imagen en la playa con determinada ropa es apropiada para una profesión que requiere de cara a los demás, pues una imagen de
formalidad, de seriedad. Lo mismo que, por ejemplo, los abogados no nos dejan entrar en un juzgado vestidos de cualquier manera, lo mismo que tú no vas a la playa vestido de cualquier manera, pues creo que las redes sociales tenemos que mantener también esa compostura. Por desgracia, insisto, una imagen vale más que 1000 palabras y la primera impresión es una de las cosas que tenemos que cuidar muchísimo de cara a nuestro futuro. Y luego, más allá, protegernos cuando estos adolescentes que tenemos en la vida de hoy, poniendo determinadas imágenes en las redes que no saben dónde van a acabar, no saben cuántas veces se van a replicar, ni en qué momento les van a perjudicar, pues eso ya todavía es muchísimo más grave. Y oye, pues ya cambiando ahora de tema y hablando sobre la Asociación de Internautas, tú recientemente fuiste nombrada presidenta de la asociación. Entonces, es posible que haya oyentes que no la conozcan. ¿Puedes describirnos así de forma sintética qué es la Asociación de Internautas, a qué se dedica? Pues la Asociación de Internautas nace en el año 98 como una plataforma que exigía que hubiera tarifa plana de conexión a Internet. Antes pagábamos por minutos conectados y eran tarifas muy altas. Entonces estábamos viendo que en el resto Me del mundo, acuerdo yo con ¿verdad? los módems aquellos del ñi, ñi, Y deja ya de estar conectado que no podemos recibir llamadas, porque no podías, ¿verdad?, recibir llamadas Sí, eso en era casa. o teléfono o internet. Yo recuerdo a mi madre en casa histérica, porque estábamos mi padre, mi hermano y yo continuamente conectados y no había manera, ¿no?, con esa situación. Y luego las tarifas que eran muy caras en relación con otras ofertas que estábamos viendo en el resto de Europa e incluso en Estados Unidos, ¿no? Nos llegaba esa información. La gente preocupada por eso se une, se constituye como asociación, ya con personalidad jurídica, para tener también pues más potencia a la hora de reivindicar y en las situaciones en las que podíamos participar. Empezamos reivindicando campañas de ciberseguridad contra los virus, contra la desinformación de los empleados. Hay noticias del año 2000 que hoy serían perfectamente aplicables. Pues en la concienciación de las empresas, en el destinar recursos a la seguridad tecnológica, destinar recursos a la formación, pues eso todavía hoy tenemos que seguir reivindicándolo. Y llevamos 20 años trabajando por la mejora de los derechos de los usuarios frente a la voracidad de las tecnológicas, luchando por informar y ser conscientes de los problemas que nos podemos encontrar en Internet. También informamos de las bondades de Internet, porque al fin y al cabo todos somos internautas. Hemos luchado porque el término internauta estuviera en la RAE. Luchábamos también porque el término hacker no fuera un término despectivo, sino que fuera considerado un defensor y un profesional de la ciberseguridad. Todo aquello que afecta a los usuarios de Internet nos preocupa y llevamos muchísimo tiempo trabajando en ello y vamos a continuar siguiendo la estela y todo el legado que nos dejó Víctor Domingo a la Asociación de Internautas como motor durante todos estos años para que podamos tener algún punto de referencia donde poder estar informados y sobre todo que nos respeten, ¿no? Que por mucho que la tecnología permita hacer ciertas cosas, entiendan que los seres humanos no podemos permitir que esas cosas se hagan con tecnología, porque por encima de todo está nuestra integridad, nuestra privacidad, nuestra libertad, etcétera, etcétera. Y además de esa tarifa plana que mencionabas en sus inicios, ¿no?, como germen de la asociación, ¿cuáles dirías que han sido algunas de esas grandes conquistas que ha hecho la asociación a lo largo de estos años y que han ayudado a que todos disfrutemos hoy de una mejor Internet en España? Pues hemos luchado mucho por esa tarifa plana. A continuación, hemos luchado mucho por mantener la neutralidad de la red para que los servicios de contenidos fueran neutrales y además esto no provocara una mayor brecha digital. También hemos luchado para que hubiera recursos en la España despoblada, para que pudiera llegar Internet a todas partes a precios y con una calidad asequible. También hemos luchado para que los bancos, frente a ataques de ciberseguridad, ese phishing famoso que llevamos ya más de 15 años sufriendo, pues también dieran información a los clientes sobre cómo funciona, dieran también seguridad para poder utilizar la banca online. Llevamos también muchos años luchando por los derechos de los empleados en el trabajo, buscando la posibilidad de que el empleado, frente a ese derecho que tiene, ¿no?, para proteger la productividad y el control del empresario frente a su negocio, también informar a los empleados de cuáles son sus derechos y hasta qué punto pueden estar siendo controlados. Hemos luchado mucho por el canon digital, el famoso canon digital que se grababa,
sobre los dispositivos tecnológicos, bueno, pues de tarifas exageradas que cobraban hasta 100 millones de euros las sociedades gestoras de derechos de autor por algo que ni siquiera nos preocupaba, como era la piratería, que decían que se iba a acabar la cultura del mundo. Pues ahí también hemos dado mucho la matraca. Hemos también luchado por pues, los servicios de redes sociales para que también respetasen los derechos de los ciudadanos. Hemos participado en muchísimas campañas de ciberseguridad propias, hasta 7 campañas, y de terceros. Hemos participado en campañas de la protección de los menores, procurando también que desde la Agencia de Protección de Datos se realizasen pues eso, tareas de formación y de información, porque nos hemos encontrado unos problemas gravísimos con el tema de ciberacoso, trasladado incluso a ciberacoso en cuestiones de violencia de género. En definitiva, hemos intentado también incluso el sistema de interceptación legal de las comunicaciones, el famoso SITEL, hemos luchado para que la normativa fuera la adecuada y no algo que no permitiese la autorización judicial, como se quería imponer. Esas normas a tontas y a locas que nos convierten en sospechosos simplemente por consultar contenidos en las redes, como ocurría con el tema de terrorismo, también lo impugnamos. Y bueno, unas veces con más acierto, con buenos resultados a lo mejor en los juzgados, otras con menos resultados en los juzgados, pero sí ha servido el ruido que hemos hecho y al final se ha transformado, como ocurrió con los 902 de atención al cliente, que al final hicimos tanto daño a la imagen de las empresas que trataron de evitar tener ese número para ser los mejores y dar una imagen más buena, ¿no?, a los clientes. En definitiva, cualquier empeño que hemos llevado adelante, ya digo, con más o menos éxito en los juzgados, pero al final el ruido que hemos hecho ha servido para mejorar nuestra situación como usuarios, como internautas. Y entonces, en estos más de 20 años desde su creación, por supuesto, Internet ha cambiado mucho y la asociación también. ¿Cuáles son algunos nuevos retos a los que se enfrenta la asociación que bueno, impensables cuando se crearon? Bueno, los derechos respecto al comercio electrónico, que es algo muy básico que todos percibimos, han tenido que ser adecuados y adaptados a la nueva situación, porque en el año 2003 ya se podía realizar comercio electrónico perfectamente. Sin embargo, cada vez hemos ido exigiendo mejores garantías, pues garantías para la devolución de los productos, para el derecho de desistimiento, para los gastos de envío. La contratación con un solo clic, qué información debíamos recibir antes de dar ese clic. Ese es un ejemplo, ¿no?, del comercio electrónico. También en los derechos de conexión. Yo necesito que mi calidad de conexión a Internet sea una. También ahí hemos tenido que ir adaptando esos derechos en función de las posibilidades tecnológicas. Si los costes no eran demasiados y la tecnología permitía dar servicios de calidad, pues ahí hemos dado bastante la lata. Ahora, 5G, Internet de las cosas, inteligencia artificial, Alexa, Siri, los asistentes en el hogar, todo eso exige también reclamar que, oye, usted puede proveerme un servicio de conexión de todas las cosas que tengo en casa, pero eso no le permite controlarme 24 horas más allá del servicio que me tiene que prestar. Es decir, usted no necesita saber todo mi árbol genealógico para prestarme un servicio de domótica, por ejemplo. Yo, aunque firme y diga sí a todo, no significa que aunque usted lo ponga en unas cláusulas de adhesión, lo que llamamos un contrato de adhesión, que es lo que firmamos, no significa que le voy a dar a mi primogénito. O, por ejemplo, con la identificación facial, los datos biométricos para identificarnos ante determinados servicios. Oiga, que yo acepte la identificación facial para desbloquear mi móvil no significa que además le tenga que dar, pues no sé, una muestra genética de mis datos genéticos. Y ahí es donde tenemos que seguir poniendo cortafuegos, ¿no? Porque no paran de pedir más. La voracidad en cuanto a datos es salvaje. Y tenemos que poner límite en la finalidad, la proporcionalidad del uso que se da. Y bueno, yo creo que antes has estado mencionando también a los adolescentes y así, pues si todos los ciudadanos de alguna manera estamos sujetos a estos abusos que pueden hacer de nuestra privacidad y de nuestros datos, empresas, estados, los adolescentes, los niños incluso, pues son un colectivo aún más vulnerable, ¿no? Entonces, bueno, tú además de todas estas cosas que haces y de tu trabajo en la Asociación de Internautas, también estás estrechamente vinculada con Pantallas Amigas. ¿Podrías explicar cuál es su misión?
Pantallas Amigas se dedica a crear materiales educativos que son espectaculares para informar a los menores de los riesgos a los que se enfrentan en las redes, de cómo hacer un buen uso de la tecnología para poder aprovechar todas las ventajas y su potencial docente y educativo, porque es fantástico, la verdad. La suerte que tenemos de poder vivir en un momento en el que las redes nos traen esa información a casa y de una forma muy cercana y muy asequible podemos tener la posibilidad de reducir esa brecha educativa. Además, se dedica también a colaborar con las autoridades policiales y judiciales continuamente para frenar los casos de ciberacoso. Hacen un trabajo tremendo y además muy útil. Estamos continuamente en contacto con colegios, con institutos, con las autoridades administrativas responsables de formar y educar. Hemos trabajado mucho también con la Agencia de Protección de Datos, hasta que incluso, bueno, pues hace muy poquito se ha reformado la Ley de Protección de Datos, incluyendo la obligatoriedad de estas materias, de la capacitación digital en los programas de los colegios. Y por ejemplo, ahora estamos inmersos en una campaña, digamos, en una tarea muy importante que es la utilización de los móviles en los colegios. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se va a prohibir a partir del curso que viene el tener un teléfono móvil en los colegios. No sabemos en qué términos, porque hasta ahora todas las comunidades autónomas lo que hacían era regularlo para prohibirlo si eso alteraba el orden en las aulas. Cada centro tenía autoridad para poner un reglamento interno de esa utilización. Y en el resto de los países también se están encontrando con este problema. Lo que pasa que, claro, la cultura y los riesgos a los que se enfrentan los menores también son diferentes. Yo puedo entender que en Estados Unidos un padre exija que un alumno esté conectado al móvil continuamente porque tienen un riesgo grave en cuanto a la situación de los tiroteos que se producen, por ejemplo, en los institutos o un ataque terrorista. Aquí, exigir que un menor tenga un móvil porque puede haber un tiroteo, pues sería absurdo, ¿no? Entonces, los padres también tienen que comprender que el móvil no puede interferir en la tarea educativa, que para eso van a los colegios. Ahora, prohibirlo sin más, a mí, por ejemplo, personalmente me parece que no es lo más adecuado. Los menores tienen que distinguir cuándo el móvil es una herramienta, cuándo es un juguete y cuándo es un peligro. Y eso tiene que ser educado en el momento y en el lugar oportuno y además desde edades muy tempranas. Que en primaria no tengan formación sobre cómo se utilizan los móviles con educación, por lo menos en normas de urbanidad, en educación y en respeto a la hora de utilizar los móviles. Creo que es un error prohibirlo y que al contrario debería empezar a educarse desde edades cada vez más tempranas, complementando lo que hacen las familias. También trabajamos con las familias para poder concienciarles de que tienen que supervisar un poco el trabajo de sus chicos a través de las redes y lo que hacen, porque es que la verdad es que se les ha dejado un campo abierto, pues como es que le deja un coche de gran cilindrada a correr por las carreteras con 12 años. Sería absurdo. Así que Pantallas Amigas en este sentido, de hecho recibió un premio de la Agencia de Protección de Datos por todo su trabajo y continuamos con nuevos retos. Pues hablemos entonces sobre esos delitos que puede cometer un adolescente en Internet con este móvil. ¿Cuáles serían algunos de los más comunes? El ciberacoso. El ciberacoso que además es un delito que, bueno, nosotros lo configuramos como el acoso, pero es el acoso cometido a través de medios tecnológicos. Esto el Código Penal ya lo tiene registrado, ya lo tiene tipificado. Y además se puede dar en muchas conductas o en una sola. Un ciberacoso se puede producir por un insulto en las redes sociales, porque se replica en el tiempo y sin límite de espacio. De manera que tiene dos agravantes. Bueno, y además podemos añadir el agravante de hacerse por escrito y con publicidad. Todo esto, en una persona que realiza un insulto, que se mete con alguien llamándole, bueno, barbaridades graves, lógicamente no basta decir eres tonto o eres bobo, ¿no? Sino que hablamos de barbaridades graves para que pueda ser constitutivo de un delito. Si no fueran graves, podría ser un ilícito civil, que eso iría por la Ley de Protección del Honor, la propia imagen personal y familiar y la intimidad. Y, bueno, como ves, estoy hablando de normas, es decir, existen normas, se pueden perseguir, hay recursos para perseguirlos. No tantos como sería deseable, pero continuamente vemos noticias de gente que ha sido juzgada y condenada por delitos contra la integridad física. En algunos casos podemos hablar de gente que cuelga vídeos pegando a otra persona, que además se añade la integridad psicológica, la integridad psíquica. Si cogemos el Código Penal y nos ponemos a ver todos los delitos que implican atentar contra la integridad psíquica de una persona,
tenemos desde las injurias hasta las amenazas, pasando por la inducción al suicidio y llegando incluso a la tortura. Todo esto puede ser constitutivo de un delito de ciberacoso. Y los chavales no son conscientes la mitad de las veces de las burradas que hacen en Internet creyéndose más graciosos que nadie. Pueden incluso cometer delitos de alteración del orden público. Estos chicos que se graban por las carreteras corriendo con 18 años, ya conduciendo a lo loco y además ya son mayores de edad. Ahí ya tienen ese hándicap que es el ser, condenados por un delito como adultos. Y luego se cuelgan los vídeos en las redes diciendo lo estupendos y maravillosos que son. O como decía antes, los menores que se graban, pues esto que se puso tan de moda, ¿no? De abofetear a alguien y salir corriendo, que era muy gracioso. Bueno, pues eso también tiene condena. Además, como son tan listos, se graban a sí mismos, se les puede localizar y se les condena. Yo todas las sesiones que doy formativas en este sentido siempre utilizo noticias de ese mismo mes o del mes anterior. Y no solo para decir qué ocurre, sino para explicar que se condena a la gente con sanciones económicas, sanciones que además pagan los padres. Por lo tanto, cuando un padre me dice es que yo no puedo coger el móvil de mi hijo, mire, mientras su responsabilidad patrimonial esté en las leyes condenándole a usted, haciéndole pagar, usted tiene que supervisar lo que hacen esos menores. Tiene el deber de vigilar, el deber del buen padre de familia de controlar lo que ocurre. Obviamente, un menor de 14 años ya puede crearse un perfil de redes sociales, pero cuando sea menor, si tiene un teléfono móvil que paga papá, que asume las tarifas papá, le tiene que decir que hay una aplicación de control parental, le tiene que explicar cuáles son las posibilidades de utilización de ese teléfono móvil y que si se excede en la utilización de ese teléfono móvil va a tener un castigo en casa. Eso para empezar, complementado con los castigos que pueda suponer también los reglamentos internos de los colegios y eso complementado con los castigos legales que existen ahora mismo en nuestras normas. Pues has hablado de aumento del ciberacoso, ¿no? Y de esta inducción a veces a la violencia o a estos comportamientos temerarios. Y, por ejemplo, otro comportamiento, ¿cuáles serían para ti los riesgos del sexting? Bueno, los riesgos del sexting. Esto decirle a la gente que no envíe fotografías o vídeos de contenido erótico o pseudoerótico o más explícito o menos explícito a través de la mensajería privada, porque eso se replica y requete replica y no sabes dónde va a parar, pues parece un consejo difícil y a veces incluso mal visto, ¿no? Porque eso atenta contra mi libertad, porque yo puedo hacer lo que me da la gana, porque. Bueno, si decides hacerlo, tienes que tener en cuenta una serie de precauciones. Esas precauciones son esenciales, son básicas. Tienes que tener mucha confianza con la persona a la que envías ese archivo multimedia, esa imagen. Tienes que saber y ser consciente de que se puede replicar y que puede ir a parar a terceras personas. Por lo tanto, ten cuidado con lo que estás enviando. Piensa qué ocurriría con tu vida si eso al final lo recibe una persona que tú no quieres que lo vea. Ser consciente de eso. Y a ser posible, al menos desde mi punto de vista, seguir ese consejo que tenemos incluso en las aceras, cuando vamos a cruzar un paso de peatones. Muchas ciudades ya pone con palabras delante de un paso de peatones para, mira y cruza. Yo para mí es el mejor de los consejos. Y siempre digo lo mismo. ¿Alguien en su sano juicio cruzaría un paso de peatones o un paso de cebra sin mirar a los lados? Es una temeridad. Y hay quien puede decir, es que soy libre, el derecho me protege, la ley está de mi parte, yo no soy culpable si me atropellan, ya, pero vete luego a llamar a un abogado cuando tú estés en tu casa con pues, lesiones muy graves que no tienen vuelta atrás. Ni el abogado, ni la justicia, ni esos derechos que tanto proclamas con pancartas van a poder protegerte. Así que, por favor, ten cuidado. Haz las cosas con muchísima cautela, consciente de dónde puede ir a parar esa información y luego, por supuesto, vuelvo al mismo ejemplo de la calle cuando cruzas. Si alguien te atropella, tú no eres culpable de no haber mirado. El culpable va a ser el que te atropella y que todo el peso de la ley caiga sobre eso. Por lo tanto, esa gente que pretende confundir el educar en la precaución, el educar en la prudencia y en saber los riesgos a los que te enfrentas, no implica culpabilizar a una persona de una situación de ciberacoso. Eso jamás. No se puede criminalizar a la víctima por el hecho
de haber tenido algún tipo de problema de los que están tipificados en el Código Penal cuando la ley te protege. Y el caso más visual, creo que es el del atropello, no se puede compensar la culpa porque, no miro al pasar por el paso de peatones. No, mire, yo estoy cruzando por el lado que debía. El que lo ha hecho mal es usted. Y si yo estoy enviándole a alguien un contenido íntimo, unas imágenes, un vídeo a una persona de confianza y esa persona la difunde todo ese material, esa información, el que está cometiendo el delito es el que lo difunde, porque no se puede difundir la información que llega a tu móvil con contenido íntimo de terceras personas. Eso es un delito. Y esto tienen que tenerlo muy claro todos los graciosos que se dedican a hacer virales contenidos que les llegan de terceras personas, que a lo mejor son imágenes y vídeos que se han obtenido sin su consentimiento. Pero es que aunque fuera con su consentimiento, sería igualmente delictivo. Pero porque ¿hasta qué punto estos adolescentes son conscientes de que están cometiendo un delito? Pues cuando tienen 15, 16, 17 años, son perfectamente conscientes, incluso antes podríamos decir, ¿no? Pero ya voy a hablar de la edad a partir de los 14 años, que es cuando se pueden abrir redes sociales sin necesidad del permiso paterno. Cuando un menor entre 14 y 18 años envía imágenes que saben que van a servir para que todo el mundo se ría de esa persona, ya sabe que está haciendo algo mal. Esa educación la ha tenido que recibir en casa. Lo mismo que toda la vida se nos ha dicho, no insultes a otras personas, respeta, no te metas con su físico, no te metas con su familia, etc. Si saben que van a hacer daño y que la gente se va a reír de ellos, cuanto menos ya sabe que algo mal están haciendo. Ya hablamos del primer escalón, que es la ética. Una vez que traspasamos el escalón de la ética, que sean conscientes de que cometen un delito o no lo sean, los menores también cometen delitos. Otra cosa es que la sanción sea diferente para un adulto. Por lo tanto, hay leyes que les son aplicables. Y el desconocimiento de la ley no implica que no se les aplique esas leyes. Por lo tanto, aunque sean inconscientes de lo que están haciendo, la ley va a caer con todo el peso sobre ellos. Porque además, cuando se meten con la gente, resulta que son gente cercana. Porque les parece sumamente divertido, pues eso, que todo el mundo se esté riendo de su compañero del cole, de su compañero de la clase de karate o de la clase de música. Entonces, a mí, que vengan diciéndome que yo no sabía lo que hacía, partimos ya del concepto ética, respeto, educación, normas de urbanidad, buen comportamiento. Pues lo siento mucho, pero si usted está cometiendo un delito, tiene que cumplir con las leyes y acatarlas. Otra cosa es lo que se recomienda, por ejemplo, desde las fiscalías de menores. Las instrucciones de la Fiscalía General del Estado siempre van en la misma línea. Ojo con el caso concreto ante lo que nos encontramos. Las circunstancias de los dos menores, del acosado y del acosador, proteger al acosado y no criminalizar al autor, no estigmatizarlo, porque la conciencia de lo que está haciendo hay que analizarla claramente, hay que hablar con los servicios sociales, hay que hablar con el colegio de ese menor, con la familia, para saber exactamente cuál es su situación y aplicar la condena, por ejemplo, tareas socioeducativas, más adecuada a esa persona, a lo que conocía o no conocía de lo que estaba haciendo. Por lo tanto, siempre el resultado tiene que ser algo educativo, que sirva para que esa persona no lo vuelva a hacer y sobre todo no estigmatizarla, porque se puede dar la vuelta a la tortilla y al final el acosador se convierte en el acosado por el resto de la gente que ha tenido conocimiento de lo que ocurría, y eso también hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Y de qué manera se puede ejercer por estos adolescentes violencia de género digital? Pues por desgracia cada vez más y de formas más diversas. Los estudios indican que hay un repunte de las cifras respecto a acosadores por violencia de género. Hace 20 años, determinadas conductas en pareja nos parecían una barbaridad. Sin embargo, hoy, con el control que ofrecen las aplicaciones tecnológicas, se están normalizando determinadas conductas que antes nos parecían una auténtica locura. Ahora el déjame tu móvil, volvemos a lo del si no tienes nada que ocultar, puedes enseñármelo. Cuando mi pareja se va a la ducha o al baño o ha salido un momento y se ha dejado el móvil, tardamos 5 segundos en coger el móvil de esa pareja. Eso es absolutamente absurdo e incomprensible. Es algo que además está prohibido por la ley. Tú no puedes coger el móvil de tu pareja para ver lo que hay sin su consentimiento. Y tú no puedes exigir que tu pareja te enseñe tu móvil
porque eso es una conducta de control que excede lo normal. Si tú necesitas ver el móvil de tu pareja, algo mal está pasando. Algo malo está pasando en esa pareja, algo está funcionando mal. Si ya no hay confianza, yo creo que lo que tienen que hacer es hablar, no ver el teléfono móvil de las parejas. Y ya no quiero ni pensar en las parejas que, por supuesto, durante la relación reciben información de contenido íntimo y luego se dedican a vengarse difundiendo esa información. La venganza del porno, que ya tiene hasta su propia nomenclatura para definirlo. El revenge porn, que llaman, ¿no? Efectivamente, eso es tremendo. Y son delitos, además. Como digo, no se puede difundir esa información. Después están las parejas ya del extremo que dicen, no, tienes que tener una aplicación para que yo pueda saber en todo momento dónde estás. Yo he tenido gente en el despacho contándome que su pareja le había puesto una de esas aplicaciones y que le parecía muy gracioso y muy divertido. Luego hablamos de esas conductas de celos absurdos porque le has dado un like o no le has dado un like o le has comentado o dejado de comentar a otra persona. Y que además, si no eres celoso, porque juegan con eso, si no eres celoso es que no me quieres. Cosas que son absolutamente alucinantes y que no entendemos muy bien por qué se ha dado la vuelta a la tortilla y los menores cada vez aceptan más el control de sus parejas. Y además, aquí no se puede hablar de violencia de género en el sentido de que hombres acosan a mujeres. No, no, no. Aquí las cifras pueden ser 50-50, porque tan acosadoras son ellas como ellos a la hora de querer controlar a sus parejas. Eso, ahí sí que no se puede hablar de que los hombres tienen comportamientos más exagerados. Y bueno, hasta ahora estamos hablando sobre todo de los delitos que cometen o estos acosos que cometen los adolescentes contra otros adolescentes, pero también ellos pueden ser víctimas, en concreto, pues, ¿no?, de lo que es el grooming o en castellano podríamos llamar el engaño pederasta. ¿De qué manera el que cuenten con estos móviles, redes sociales, está facilitando este grooming? Pues facilita el grooming porque no son conscientes de que la persona que está detrás de la conversación en ocasiones no es un adulto. Ellos piensan que es un menor. Y entonces creen que están hablando con otra persona de su misma edad, con sus mismas inquietudes, su mismo interés. Les parece divertidísimo hacer amiguitos a través de las redes. De hecho, es que esa posibilidad nos la ofrece la tecnología y es genial, ¿no? Poder socializar a través de las redes es una ventaja estupendísima que nos ha traído esta sociedad de la información, pero ellos no tienen la capacidad para distinguir si la persona que está detrás del perfil es un adulto o es un menor. Sin embargo, si eso lo pudiera ver en algún momento un adulto, se daría cuenta de que las expresiones, las palabras, lo que le está pidiendo no es propio de un menor de esa edad. Por eso es tan importante la supervisión. Por otra parte, a veces se creen más listos que los adultos. Mis padres no controlan la tecnología, yo sé mucho más que ellos, ¿qué me van a decir a mí si yo soy el más listo del mundo? Y caen por ese ego, a veces las hormonas demasiado revolucionadas de los adolescentes, y les lleva a picar y a caer en situaciones que luego son muy complicadas de deshacer. Y aunque queramos aplicar la ley, aunque queramos aplicar sanciones, ya sean de económicas o de incomunicación, de prohibición de la comunicación del autor con la víctima, el daño que sufren estos adolescentes es muy difícil de reparar con el tiempo. Por eso toda precaución, desde mi punto de vista, es poca y hay que educar en esa precaución. Y claro, el grooming existe porque hay confianza, porque confiamos en las redes y nos creemos a salvo de todo por el simple hecho de estar en una habitación y detrás de una pantalla. Pero los daños psicológicos, recuperarlos con el tiempo es muy complicado. Sí, y bueno, también hay otra cosa que ahora, al margen de lo que es igual tan centrado en los delitos, es el tema de que yo creo que todos los niños adolescentes hoy quieren ser una celebrity. Entonces, ¿a qué problemas se enfrentan en esta búsqueda desmedida de fama, de celebridad? Pues se enfrentan a problemas se enfrentan a problemas de rechazo. Se enfrentan a problemas graves de rechazo. De hecho, la red social Instagram ha publicado no hace mucho un cambio en sus normas diciendo que iba a ocultar los likes, porque entendía que la frustración de los usuarios era tremenda cuando no tenían likes. Claro, si esto lo miramos desde el punto de vista económico, también son muy listos, ¿no? Porque lo que hacen es, a esos usuarios que no querían tener perfiles en Instagram porque no tenían likes y les daba vergüenza, ahora se van a atrever
hacerse un perfil, porque ya nadie va a saber si hay muchos o pocos likes, con lo cual ellos van a ganar en usuarios, ¿no? Con digamos, un código de buenas prácticas, lo que hacen es generar más ingresos. Pero lo que hace esta noticia es darnos luz sobre un problema muy grave, y es: vivimos a base de likes y comentarios. Cuando hace unos años todos los menores querían ser concursantes de Gran Hermanos, porque eso era ser celebrity, ahora resulta que todos quieren ser influencers y youtubers. Quieren tener su propio canal y ganar dinero simplemente colgando una foto. Claro, ¿qué hacen? Empiezan colgando sus propias fotos porque creen que eso se hará viral, y si tienen 400 likes, 500 likes, eso va a ir subiendo. Muchas veces lo que están haciendo es tonterías que se van a quedar ahí para siempre y que nunca van a superar el nivel de reconocimiento que ellos esperan. Sus expectativas de reconocimiento están muy por encima de la realidad, y alguien tiene que decirles: oye, lo siento, por muchas patadas que le des a este balón, tú no vas a jugar en el Real Madrid. Por lo tanto, prepárate un plan B. O este plan A, realízalo de manera que en el futuro no te perjudique. Vete poniendo imágenes o fotografías que en el futuro no te puedan perjudicar. O, sobre todo, practica o estudia o trabaja o realiza actividades que, de no funcionar el plan A, podrán llevarte a un desarrollo personal y a una vida laboral útil, y que te genere unos ingresos suficientes como para poder vivir de forma autónoma. Ese ego exagerado no pasa solo con los adolescentes, esa revolución hormonal que les hace, que les lleva a publicar cada segundo de su vida. Esto pasa también con mucha gente, como digo yo, con la crisis de los 40, y publican a veces imágenes en las redes que te quedas alucinado. Claro, esta gente tampoco es consciente de que puede perder su trabajo por lo que está haciendo en las redes. Está diciendo a lo mejor que está de baja y está en los Alpes de vacaciones y esquiando. ¿Y eso qué ha ocurrido? Pues ha sido su ego, sus ganas de ser viral, de que todo el mundo le conozca y de ser el más alucinante del mundo. La época del postureo tiene unos riesgos importantes hacia futuro que hay que sopesar. Está muy bien publicar imágenes en Internet, pero también está muy bien tener nuestra foto del perfil de WhatsApp privatizada, que solo la vean nuestros contactos, nuestros estados de WhatsApp que solo lo vea la gente que queremos que lo vea, nuestros estados de Instagram igualmente privatizados, los perfiles de los menores privatizados. No necesitan 500 contactos para nada. Si quieren tener un canal abierto para intentar tener visibilidad, ese canal tiene que ser supervisado por un adulto para ver qué imágenes están poniendo. Tienen que tener en cuenta que no es todo gratuito en las redes, que siempre hay un precio al final, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, esta prudencia hoy en día es un trabajo y tarea de los adultos. Ahora que decías esto último, ¿no? Normalmente se dice que cuando un servicio en Internet es gratis es porque el producto eres tú. Entonces, por ejemplo, ¿a ti qué opinión te merecen estos niños influencers que podemos ver en YouTube abriendo juguetes y estas cosas que salen haciendo? Esto está ya, obviamente, en manos de las instituciones que son responsables de la regulación. Ya hay varios estudios hablando de cómo regular la publicidad de los influencers. Y no tardará el momento en el que podamos ver ya unas normas que digan a estas personas cuándo tienen que informar de que lo que están haciendo es publicidad, que están siendo subvencionados y patrocinados, que ese producto que venden no es tan maravilloso, sino que lo están vendiendo porque alguien les ha pagado. Que eso que nos ofrecen y que nos dicen que es lo más divertido del mundo, el juego más estupendo del mundo, la ropa más maravillosa del mundo, no es que se lo parezca a la persona esta que admiramos, a este influencer, sino que se lo parece porque le han pagado un pastizal. Entonces, a lo mejor esa ropa no es tan estupenda ni ese juego tan divertido. Una vez que esto esté regulado, el negocio de los influencers cambiará. Cambiará porque ahora mismo está completamente descontrolado. Y como nos decían a nosotros de pequeños, no te creas todo lo que sale en la tele. Yo me acuerdo pidiendo para Reyes todos los juguetes que salían en la tele, pero todos, hasta que empezaron. ¿Te acuerdas de aquellos anuncios que eran, esto fastidia decirlo, ¿no? Porque ya una no quiere parecer mayor, pero ya tiene una edad. Y aquellos anuncios que ya ponían esa frase en blanco, en letra pequeña: este juguete no incluye pilas, este juguete su precio es superior a 5.000 pesetas, el resto de accesorios no incluidos en... Todo eso se fue regulando. Sí. Entonces, la tele, yo recuerdo a mi madre diciéndome: eso que dicen en la tele es mentira, no te lo creas.
Y yo tener que decirle ahora, mamá, eso que te ha llegado por WhatsApp no es verdad, no te lo creas. Hemos dado un poco la vuelta a la tortilla. Por lo tanto, seguiremos educando a la sociedad en la tecnología. Va tan rápido que no somos capaces de asumir correctamente a lo que nos estamos enfrentando. Y con el tema de la inteligencia artificial, los principales retos éticos los tenemos desde hace 3 años. Y todavía seguimos acomodándonos a lo que se nos va a venir en el futuro. Por lo tanto, con las redes, con lo que recibimos cada día a través de la tecnología, tenemos que ser muy cautos. Las fake news son un concepto que existe, que están luchando contra ello, que están tratando de educar, porque hace daño, porque provoca muchos problemas. Los influencers hacen daño, provocan muchos problemas y a veces son adolescentes los que lanzan mensajes. Y cuando un adolescente en un vídeo viral te da una serie de recomendaciones para no caer enfermo o para poner tu negocio a punto, a veces dicen auténticas barbaridades y eso debe estar controlado. Y bueno, decías, ¿no?, que la tecnología avanza mucho, hay que educar, etcétera. Entonces, muchos padres, como mencionabas antes, tienen la sensación de quedarse atrás con respecto a sus hijos en esta formación tecnológica. Entonces, ¿qué pueden hacer los padres preocupados por el uso de Internet y de la tecnología que están haciendo sus hijos, niños y adolescentes? Primero tienen que ser muy conscientes de que necesitan ponerse al día con el mundo de las aplicaciones y los teléfonos móviles y las plataformas que sirven contenidos. Si no quieren afrontar esta realidad, por supuesto se van a quedar fuera de ello. O sea, la brecha digital no puede eliminarse si no hay una cierta actitud de los adultos frente a ello. Yo, lógicamente, jamás podría pretender ejercer la abogacía si no soy consciente de que tengo que pasar por la carrera. Eso para empezar. La carrera de la vida ahora mismo exige que tenemos que utilizar tecnología. ¿Y me quieres decir qué padre hoy en día no tiene teléfono móvil? ¿No tiene WhatsApp? ¿No consulta las redes sociales? Ninguno. Así que la pereza no es una excusa. Ay, es que yo no controlo. No, perdona. Tú controlas para lo que te da la gana. Porque muchos padres son los primeros con el postureo, con lo que llaman del sharenting, de la sobreexposición de sus hijos en redes sociales. Por lo tanto, que no digan que no son conscientes de lo que se puede hacer y no. Una vez que sean conscientes de eso, tienen que buscar información. Hay muchas fuentes oficiales. Tenemos INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que ofrece información muy fiable. Tenemos la Agencia de Protección de Datos, que también ofrece información muy fiable. Tenemos asociaciones como la Asociación de Internautas, como Pantallas Amigas, que ofrecen información muy fiable, muy educativa, muy didáctica, sobre todo de principales precauciones y dónde acudir si empezamos a ver un problema, no dejar que el problema se convierta en una bola. Lo que desde luego no funciona y ya no es una excusa, ya no sirve, ya no es creíble, es yo no controlo cómo funcionan estas cosas. Es verdad que hay cosas que no vas a controlar porque cada día aparecen nuevas redes sociales y muchas veces no sabes lo que está haciendo tu hijo. ¿Que le quitas el móvil? Absurdo, lo convertirás en un analfabeto digital. Y peor, cuando vaya a casa de su amiguito, cogerá el teléfono móvil de su amiguito y harán todas las burradas que en su casa no le dejaban. Por lo tanto, ser prudentes, primero, por uno mismo. Cuando digo lo de la crisis de los 40, que se informe de las cagadas que puede realizar, que se informe de los problemas en los que se va a encontrar, que se informe del daño que puede hacer. Y una vez que sea consciente de lo que puede hacer, a lo mejor ya, si mira a sus hijos adolescentes, dirá, ostras, es que esto que estoy viendo para mí, porque en carne propia parece que lo asumimos mejor, le va a pasar a mis hijos. Y que, no sé, elija por lo menos ese punto de partida para empezar a informarse. Pero la pereza ya no es una excusa. Pues sí, así es. Como bien dices, la vida hoy es tremendamente digital, tecnológica. Quien más, quien menos, todo el mundo está expuesto a esta tecnología y tenemos que hacer ese esfuerzo por formarnos en ella. Y bueno, Ofelia, ya para terminar, a ti, ¿qué es lo que más te preocupa en ciberseguridad como usuaria y ciudadana? Pues la verdad es que lo que más me preocupa es que haya leyes que le digan a los grandes operadores, a las administraciones públicas y a cualquiera que quiera invadir mi intimidad, mi secreto de las comunicaciones, que quiera conculcar mi protección a los datos de carácter personal, que quiera dañar mi integridad psíquica a través de la tecnología, que le diga a toda esa gente que no lo pueden hacer. Que les diga que por mucho que quieran poner cláusulas de adhesión, ¿no?, esos contratos eternos que nadie se lee, donde yo les regalo de todo,
o por mucho que la tecnología les facilite el vulnerar mis derechos fundamentales, no lo pueden hacer. Quiero normas que lo exijan. Además de esas normas, quiero que se destinen recursos materiales para que esas normas puedan ser realmente puestas en práctica. Quiero que las instituciones nos den posibilidades de formarnos en lo que se nos viene por delante. Y luego quiero también seguir siendo prudente, seguir siendo consciente de que por mucho que las leyes me protejan, yo también tengo obligaciones, no solo derechos, y tengo además la posibilidad de protegerme. Porque lo mismo que la tecnología facilita el que me hagan daño, también la tecnología facilita el poder protegerme. Por lo tanto, en todos los sentidos, tengo que tener esto en cuenta. Y además, una vez que ya entiendo que van a tener todos mis datos, que van a hacer lo que les da la gana, ¿no? Ese momento ya de resignación que muchos tenemos, no dejar jamás de reivindicar mis derechos y de seguir luchando para que todos los usuarios, a través de la Asociación de Internautas, puedan sentirse por lo menos respaldados en lo que consideran que es injusto. Y sobre todo, recordad, las grandes operadoras y las administraciones públicas, cuando nos quejamos y cuando lo hacen mal, les podemos hacer mucho daño con esas crisis reputacionales de las que hablaba antes. Pues muchas gracias, Ofelia, por estas últimas palabras y por esa labor que hacéis desde la Asociación de Internautas y por inspirarnos a todos y por impulsarnos a seguir luchando por nuestros derechos digitales. Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo. Gracias. Y a ti que nos has estado escuchando, muchas gracias también por tu atención. Te animamos a que sigas descubriendo nuevas pistas sobre cómo proteger tus activos más valiosos aquí en nuestro podcast 11paths Radio y en todos los recursos gratuitos de nuestra página web www.11paths.com. Hasta el próximo episodio.